La rutina se había convertido en mi sombra. Cada mañana el sonido del despertador rompía el silencio de la casa, y yo me levantaba con el mismo gesto automático de siempre. El café se hacía solo, la tostadora crujía como un viejo amigo, y el periódico se deslizaba por la puerta con la misma puntualidad que un reloj. Sevilla despertaba a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en un ciclo monótono. Las calles empedradas, los aromas del azahar en primavera y las risas de los niños jugando en el parque parecían ajenos a mi vida. Las conversaciones con mi esposo se habían reducido a intercambios vacíos sobre las tareas del hogar y los planes del fin de semana. A veces me preguntaba si aún había algo de pasión entre nosotros o si simplemente éramos dos extraños compartiendo un espacio. La soledad me abrazaba cada noche mientras él se sumía en su mundo de trabajo, dejando mis pensamientos vagar por caminos oscuros y solitarios. Un día, al regresar del mercado con bolsas llenas de naranjas y pan fresco, noté una carta en el correo. No era común recibir correspondencia personal, la mayoría eran facturas o anuncios publicitarios. Sin embargo, esta tenía un sello que no reconocía. La curiosidad me invadió y, sin pensarlo dos veces, abrí el sobre. Las palabras dentro eran confusas y provocativas, una invitación a una vida que no era la mía. Cerré los ojos por un momento sintiendo que había cruzado una frontera que no debía haber tocado. Mientras intentaba procesar lo que había leído, escuché ruidos inusuales provenientes de la casa vecina. Era un sonido extraño, parecía música suave mezclada con risas apagadas. La curiosidad se intensificó y decidí asomarme por la ventana para ver quién era mi vecino. La casa contigua había estado vacía durante meses hasta que alguien se mudó hace poco. Observé a través de las cortinas entreabiertas y vi a un hombre en su jardín, arreglando algunas plantas mientras sonreía al aire como si estuviera hablando con alguien invisible. Un impulso inexplicable me llevó a querer conocerlo más. ¿Quién era? ¿Qué historia traía consigo? La idea de entablar una conversación me llenó de nerviosismo, sin embargo, sentí una chispa de emoción que hacía tiempo no experimentaba. Me pregunté si podría ser ese cambio que tanto anhelaba. El día siguiente fue igual que los anteriores, despertar, café y tareas cotidianas. Pero esa noche dormí inquieta. Los ecos de la carta resonaban en mi mente mientras pensaba en mi vecino y en lo que podría significar para mí cruzar esa línea invisible entre lo cotidiano y lo desconocido. A medida que pasaron los días, la rutina continuó aplastando mis deseos ocultos. Sin embargo, cada vez que escuchaba música proveniente del jardín vecino o veía luces encenderse al atardecer, sentía como esa chispa crecía dentro de mí. Decidí que debía hacer algo al respecto. Una tarde decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejarme. Caminé hacia el parque cercano donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Las flores estaban floreciendo con fuerza, sus colores vibrantes contrastaban con mi estado emocional grisáceo. Mientras paseaba entre los árboles frondosos, vi al vecino sentado en un banco leyendo un libro. El corazón me latió más rápido al acercarme lentamente hacia él. Cada paso parecía resonar como un tambor en mis oídos. Cuando finalmente llegué a su lado, nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que él sonriera amablemente. «Hola», dije con voz temblorosa. «No sabía que tenías tiempo para leer». «Siempre hay tiempo para perderse en una buena historia», respondió con una mirada cálida. «¿Te gustaría sentarte?» El tiempo pareció detenerse mientras hablábamos sobre libros y películas antiguas, descubrimos intereses comunes y compartimos risas tímidas pero sinceras. En ese instante fugaz, me olvidé del peso del matrimonio y las expectativas sociales. Sin embargo, cuando nos despedimos después de esa conversación tan reveladora, sentí una mezcla extraña entre alegría y culpa asomándose desde lo más profundo de mí misma. La semana siguiente fue inusual. Cada día esperaba ansiosamente escuchar su música o verlo salir al jardín. Mis pensamientos giraban constantemente alrededor de nuestra breve conversación hasta que finalmente decidí buscarlo nuevamente. Una tarde soleada decidí llevarle unas galletas caseras como excusa para hablar otra vez. Al tocar su puerta sentí como la ansiedad crecía dentro de mí como una marea imparable. Sin embargo,
cuando él abrió la puerta y sonrió genuinamente al verme aparecer con el plato humeante en mis manos, toda duda se desvaneció momentáneamente. ¿Galletas?, preguntó divertido. Eso es suficiente para ganarse mi amistad. Nos sentamos juntos en su cocina sencilla pero acogedora mientras disfrutábamos las galletas recién horneadas acompañadas por tazas humeantes de café fuerte sevillano. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas pasadas, sueños perdidos y anhelos olvidados flotaban entre nosotros como fantasmas amistosos. Sin embargo, mientras compartíamos esos momentos íntimos llenos de risas suaves e historias personales profundas, algo cambió sutilmente. Nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa mientras alcanzábamos otro trozo de galleta. Fue solo un instante fugaz pero suficiente para encender algo inesperado dentro de mí. Decidí entonces investigar más sobre quién era realmente este hombre tan cautivador e intrigante. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando el polvo que danzaba en el aire. La sensación de lo vivido la noche anterior aún vibraba en mi interior. Me levanté con una mezcla de nerviosismo y emoción. La idea de hablar con mi vecino me parecía tanto un desafío como una oportunidad. Desayuné con la mente ocupada en pensamientos confusos. La rutina del hogar me resultaba más pesada que nunca. Mientras preparaba el café, mis manos temblaban ligeramente al recordar su risa, su mirada intensa y cómo había compartido sus sueños conmigo. ¿Cómo podía un simple encuentro cambiar tanto? Al salir de casa, decidí que debía ser valiente. Caminé hacia la puerta del vecino con el corazón latiendo desbocado. El aire fresco de Sevilla me envolvía, pero no lograba calmar mi inquietud. Golpeé la puerta con suavidad, esperando que él estuviera allí. Unos momentos después, escuché pasos acercándose y la puerta se abrió lentamente. Su rostro se iluminó al verme, como si también hubiera estado esperando este momento. «Hola», dijo con una sonrisa cálida que me hizo sentir más cómoda. «Hola», respondí sintiendo que las palabras apenas salían de mis labios. «¿Te gustaría pasar un rato?», preguntó mientras se apartaba para dejarme entrar. Acepté sin pensarlo mucho, cruzando el umbral hacia su hogar. El interior era acogedor, decorado con detalles sencillos pero elegantes. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a charlar sobre trivialidades cotidianas, el clima, los vecinos y los últimos eventos en Sevilla. Sin embargo, a medida que hablábamos, la conversación se tornó más personal y profunda. Él compartió historias sobre su vida antes de mudarse aquí y sus pasiones ocultas por la pintura y la música. Mi curiosidad crecía, la palabra suya parecía abrir una nueva puerta en mi mente. Yo también empecé a contarle sobre mis sueños perdidos y cómo había dejado de lado muchas cosas que alguna vez fueron importantes para mí. Mientras hablábamos, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa mientras alcanzábamos un bol de frutos secos. Fue un roce ligero pero electrizante que nos hizo mirarnos a los ojos por un instante demasiado largo. «¿Siempre has sido tan apasionada por lo que haces?», preguntó él con interés genuino. «Solo últimamente he comenzado a darme cuenta», respondí sin poder evitar sonreír ante su atención. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que llegamos a un punto donde el silencio se volvió pesado pero lleno de significado. En ese instante algo cambió, ambos parecíamos estar conscientes de una tensión palpable en el aire. Sin pensarlo más allá de lo necesario, incliné mi cabeza ligeramente hacia él mientras él hacía lo mismo. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido rozando mi piel. Y entonces ocurrió, nos besamos. Fue un beso suave pero cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos. En ese momento todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño mundo privado creado entre cuatro paredes. Cuando nos separamos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. La realidad comenzó a filtrarse nuevamente en mi mente como una sombra amenazante, sabía que esto complicaría todo lo que había construido hasta ahora. «Lo siento», murmuré rápidamente mientras me apartaba un poco, tratando de recuperar la compostura. «No tienes por qué disculparte», respondió él con una sonrisa tímida pero comprensiva. «A veces las cosas pasan sin planearlo». Las palabras resonaron dentro de mí mientras intentaba procesar lo ocurrido. La mezcla de confusión y atracción era abrumadora,
quería entender qué significaba esto para nosotros dos y para mi vida actual. Salí del apartamento sintiendo una mezcla extraña de alegría y culpa pesando sobre mis hombros. Caminé hacia casa reflexionando sobre cómo había llegado hasta aquí, cómo un simple encuentro casual había desatado esta serie inesperada de eventos en mi vida monótona. Al entrar a casa encontré todo tal como lo había dejado, las mismas paredes grises y los mismos muebles aburridos mirándome desde sus rincones familiares. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor leyendo el periódico como siempre hacía cada mañana antes del trabajo. Me saludó distraídamente antes de volver a sumergirse en sus lecturas matutinas. Aquel gesto habitual me hizo sentir aún más distante, era como si estuviéramos viviendo vidas paralelas sin realmente conectar uno con otro. Mientras preparaba el almuerzo para él como siempre, no podía dejar de pensar en nuestro beso inesperado y las posibilidades infinitas que podría traer consigo esta nueva relación secreta con mi vecino. El resto del día transcurrió lentamente entre rutinas invariables, limpiar la casa, hacer las compras e incluso atender algunas llamadas telefónicas relacionadas con el trabajo desde casa. Sin embargo, cada actividad estaba teñida por ese nuevo recuerdo vibrante que no podía sacudirme fácilmente. La noche llegó sin avisar, cenamos juntos como tantas veces antes, pero esta vez sentí una desconexión palpable entre nosotros dos. Las palabras parecían fluir sin sentido mientras yo pensaba en cómo este nuevo capítulo podría cambiarlo todo o arruinarlo por completo si no tenía cuidado. Después de cenar, decidí dar un paseo corto por el parque cercano para despejar mis pensamientos revueltos antes de dormir. El aire fresco llenaba mis pulmones mientras caminaba entre los árboles florecidos. Era primavera en Sevilla y todo parecía cobrar vida a mi alrededor mientras yo luchaba contra mis propias emociones internas desbordadas. Me senté en un banco solitario observando cómo algunas parejas reían y disfrutaban del momento juntos bajo las luces titilantes del parque iluminado por faroles antiguos. Un nudo se formó en mi garganta al darme cuenta del contraste entre esas escenas felices y la soledad emocional que comenzaba a invadirme nuevamente al regresar a casa esa noche vacía e insípida. El eco del beso resonó dentro de mí mientras regresaba lentamente al hogar familiar. Sabía que debía tomar decisiones pronto sobre qué dirección quería darle a mi vida ahora llena de incertidumbres inesperadas e intensas emociones recién descubiertas. La mañana siguiente el sol atravesó las cortinas de mi habitación, iluminando la cama deshecha y los recuerdos del beso que había compartido con el vecino. La realidad de mi vida cotidiana me aguardaba, como siempre, lista para envolverme en su rutina monótona. El café se cocinaba en la cocina mientras me vestía con prisa, tratando de olvidar la confusión que se había apoderado de mí. Mientras me preparaba para salir, el sonido del timbre resonó en el pasillo. Mi esposo se había levantado temprano, probablemente estaba listo para llevar a cabo sus planes del día. Con una sonrisa forzada, lo saludé y le ofrecí un café. Hoy tengo una reunión importante, dijo con tono decidido, como si cada palabra fuera un recordatorio de su compromiso con el trabajo y la vida que llevábamos juntos. Espero que todo salga bien, respondí, sintiendo como las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. La idea de mis encuentros con el vecino se mezclaba con la imagen del hombre que tenía frente a mí. Un nudo se formó en mi estómago al pensar en lo que podría suceder si alguna vez se enterara. Salí de casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. Caminé por las calles empedradas de Sevilla, sintiendo el aroma a azahar que impregnaba el aire. Las flores comenzaban a florecer y los colores vibrantes del mercado local me rodeaban mientras me dirigía al bar donde solía refugiarme. Allí, entre tapas y risas ajenas, traté de distraerme. Sin embargo, no podía evitar recordar las miradas del vecino cuando nos encontramos por primera vez después del beso. Había algo en su sonrisa que despertaba una chispa dentro de mí, una conexión inesperada que crecía cada día más fuerte. Esa tarde decidí dar un paseo por el parque cercano, donde los niños jugaban y las parejas paseaban tomadas de la mano. Fue entonces cuando lo vi. El vecino estaba sentado en un banco bajo un gran árbol, leyendo un libro. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, mis pasos vacilaron antes de acercarme a él. Hola, dije, tratando de sonar casual mientras me sentaba a su lado. Hola, respondió él con una sonrisa cálida que iluminó su rostro. No esperaba verte aquí.
Necesitaba un poco de aire fresco, murmuré mientras observaba a los niños jugar cerca. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablamos sobre trivialidades y compartimos risas que parecían romper las barreras invisibles que nos separaban. En medio de nuestras charlas ligeras y momentos compartidos, algo cambió en el ambiente. Una tensión palpable llenó el espacio entre nosotros cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre el banco. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz, fue como si todo lo demás desapareciera por un momento. La culpa inmediatamente me invadió tras ese contacto inesperado. Lo siento, dije rápidamente apartando la mirada hacia el suelo mientras intentaba recuperar la compostura. No hay necesidad de disculparse, respondió él suavemente aunque podía ver la sorpresa reflejada en sus ojos. El tiempo pasó lentamente después de ese encuentro, cada segundo era una lucha interna entre lo que deseaba y lo correcto según mis convenciones sociales. Regresé a casa esa noche sintiéndome más confundida que nunca. La rutina habitual seguía presente, cenas frías y conversaciones superficiales llenaban mis días. Un par de días después, mientras caminaba hacia el mercado local para comprar algunas provisiones, vi a un amigo común acercándose hacia mí. Su expresión cambió al reconocerme, sabía que había algo extraño en mi comportamiento reciente. ¿Todo bien?, preguntó con curiosidad genuina mientras caminábamos juntos unos pasos. Sí, solo he estado ocupada, respondí evasivamente. Él sonrió pero no parecía convencido. Te he visto hablando mucho con tu vecino últimamente. El comentario me hizo sentir expuesta, una ola de nervios recorrió mi cuerpo al recordar esos momentos robados junto a él. Solo somos vecinos, intenté minimizarlo. Claro, dijo él sin dejarse engañar por mis palabras evasivas. Pero ten cuidado, no querrás meterte en problemas. Las advertencias resonaron en mi mente mientras continuaba haciendo mis compras. Cada artículo parecía pesado bajo la presión creciente de mis pensamientos confusos sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Esa noche decidí salir nuevamente al parque para despejar mi mente atormentada por los dilemas morales que enfrentaba. Caminé sola bajo las estrellas brillantes hasta llegar al mismo banco donde había compartido momentos tan intensos con él días atrás. Al mirar hacia adelante vi su figura acercándose desde la distancia, su presencia provocó un torbellino dentro de mí entre deseo y culpa nuevamente aflorando sin compasión alguna. ¿Te importa si me siento?, preguntó él al llegar junto a mí. No, respondí casi sin voz mientras trataba de mantener la calma ante su cercanía palpable e intensa. Los minutos pasaron como horas mientras hablábamos sobre cosas triviales hasta que finalmente tocamos temas más profundos. Nuestros miedos y anhelos ocultos salieron a relucir como si fueran secretos guardados durante años. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue más intenso y lleno de significado emocional profundo e innegable, pero también lleno del peso abrumador del riesgo involucrado. A medida que nos alejábamos uno del otro tras ese beso robado, sentí como las dudas regresaban incesantes, ¿podría seguir así? ¿Sería capaz de manejar esta conexión sin arriesgar todo lo demás? Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno del deseo ardiente por explorar algo nuevo e inesperado. Sin embargo, sabía que debía tomar decisiones pronto o perdería ambas realidades por completo. El eco de la soledad resonaba en cada rincón de mi hogar. A pesar de las risas y los murmullos que solían llenar las habitaciones, ahora todo parecía un eco distante. La noche anterior había sido diferente. Había pasado la noche juntos, una experiencia que me dejó tanto satisfecha como aterrorizada. La risa y las charlas suaves habían llenado el espacio entre nosotros, creando una burbuja que me hacía olvidar las responsabilidades que me esperaban al amanecer. Sin embargo, el sonido del teléfono rompió esa burbuja con una llamada inesperada de mi esposo. Su voz, familiar pero distante, me devolvió a la realidad. ¿Dónde estás?, preguntó con un tono que reflejaba preocupación. La culpa se deslizó por mi espalda como un frío sudor. Estoy en casa trabajando un poco, respondí, tratando de sonar convincente. La conversación fue breve, pero cada palabra resonó en mi mente como un recordatorio de lo que estaba en juego. Colgué y me quedé mirando la pared blanca de la cocina,
sintiendo como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme lentamente. Me pregunté si podría seguir así sin que todo se desmoronara. A pesar del miedo, había algo liberador en esa conexión secreta con el vecino. Era como si hubiera redescubierto una parte de mí misma que había permanecido dormida durante años. Cada encuentro se sentía como un susurro de libertad en medio del caos cotidiano. Sin embargo, la preocupación por ser descubierta me mantenía despierta por las noches, no solo por el temor a perderlo a él, sino también por lo que eso significaría para mi vida familiar. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente. El aroma a azahar flotaba en el aire mientras pasaba por delante de los bares locales llenos de gente riendo y disfrutando de tapas tradicionales. Un grupo de amigos se reía animadamente mientras compartían una botella de vino. Su alegría era contagiosa y me hizo sentir aún más sola. Al llegar al parque vi a algunas familias disfrutando del sol primaveral. Niños corrían entre las flores recién florecidas, y sus risas resonaban en mis oídos como un eco lejano. Me senté en una banca y observé cómo la vida continuaba su curso sin mí. Mientras reflexionaba sobre lo que estaba viviendo, recordé los momentos compartidos con él, las miradas furtivas desde nuestras ventanas y las conversaciones profundas sobre la vida y nuestros sueños olvidados. Era como si cada instante estuviera impregnado de una intensidad desconocida que no podía ignorar. La tarde avanzó rápidamente y decidí regresar a casa antes de que mi esposo llegara del trabajo. Al entrar, encontré todo tal como lo había dejado. El silencio reinante era abrumador y cada rincón parecía gritarme acerca de mis decisiones equivocadas. Esa noche me preparé para cenar con él como si nada hubiera cambiado. Puse la mesa con esmero y traté de recordar aquellos momentos felices compartidos en el pasado, sin embargo, todo se sentía artificial y distante. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él al sentarse a la mesa. Su mirada buscaba conexión, pero yo no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos completamente diferentes. Bien, respondí mecánicamente mientras servía la comida. La conversación fluyó sin problemas superficiales, pero había un abismo entre nosotros, un abismo creado por mis secretos. La noche avanzó y después de cenar decidimos ver una película juntos, algo habitual para nosotros en esos momentos tranquilos compartidos en casa. Sin embargo, mientras veía la pantalla iluminada frente a mí, mis pensamientos vagaban hacia él, el vecino cuya presencia había encendido una chispa dentro de mí. Cuando finalmente nos despedimos para irnos a dormir, sentí un alivio momentáneo al cerrar la puerta tras él. Sin embargo, ese alivio se convirtió rápidamente en ansiedad cuando recordé lo ocurrido la noche anterior. El día siguiente llegó con más dudas e incertidumbre sobre cómo manejar esta nueva realidad que había creado sin quererlo. Cada encuentro era un paso más profundo hacia lo desconocido. Pasaron los días entre encuentros furtivos y momentos robados, miradas cómplices desde nuestras ventanas mientras aguardábamos el momento adecuado para encontrarnos nuevamente sin levantar sospechas. Una tarde decidí invitarlo a tomar café en mi casa durante unas horas cuando sabía que mi esposo estaría ocupado con trabajo extra. Al llegar, su sonrisa iluminó el ambiente oscuro que había estado acumulándose dentro de mí por días enteros. Me alegra verte, dije mientras le ofrecía asiento en mi cocina decorada con azulejos tradicionales sevillanos que parecían contar historias propias del pasado. Mientras charlábamos sobre trivialidades cotidianas, la lluvia inesperada o los planes para el próximo festival, algo cambió sutilmente entre nosotros. Esa chispa inconfundible se encendió nuevamente cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Los minutos se transformaron en horas mientras hablábamos sobre nuestros sueños olvidados, viajar por España o simplemente disfrutar del presente sin preocupaciones ni ataduras familiares que limitaban nuestra libertad individual. Sin embargo, justo cuando empezábamos a acercarnos más emocionalmente, casi tocando ese límite invisible, sonó nuevamente mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento íntimo. Era otro mensaje corto pero cargado de significado. ¿Dónde estás? La voz al otro lado era clara. Tenía que decidir rápidamente cómo manejar esta situación antes de quedar atrapada definitivamente entre dos mundos irreconciliables. Es solo un amigo, pensé mientras trataba desesperadamente de calmarme antes de responderle. Al final del día regresé al parque donde había reflexionado anteriormente sobre mis decisiones pasadas.
Necesitaba aire fresco para despejar mis pensamientos confusos antes del inevitable enfrentamiento emocional conmigo misma respecto a lo ocurrido hasta ahora entre ambos mundos tan distintos pero igualmente importantes para mí. Mientras caminaba bajo los árboles florecidos sintiendo cómo caían pétalos alrededor mío como recuerdos perdidos volando al viento, decidí enfrentar mis sentimientos cara a cara. ¿Podría seguir así? ¿O sería necesario tomar una decisión definitiva antes que todo estallara? El aire fresco del parque me envolvía mientras trataba de aclarar mis pensamientos. Cada paso que daba resonaba con la angustia de mis decisiones recientes. La relación con el vecino, tan intensa y prohibida, había comenzado a consumir mis días y mis noches. A veces me encontraba en la casa de él, sintiendo que el mundo exterior se desvanecía. Pero ahora, mientras caminaba entre los árboles, la realidad me golpeaba con fuerza. La soledad de mi matrimonio se había vuelto más palpable desde que conocí a mi vecino. Había momentos en los que deseaba poder compartir con él más que simples encuentros furtivos. Sin embargo, esa idea venía acompañada de un miedo profundo a lo que podría significar para mi vida. ¿Podría arriesgarlo todo por una chispa? La pregunta giraba en mi mente como un eco interminable. De repente el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Miré la pantalla y vi un mensaje anónimo: ten cuidado con lo que haces. La gente habla. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. Esa advertencia me hizo sentir vulnerable y expuesta. ¿Quién sabía sobre mí? El miedo al juicio social se apoderó de mí, no podía permitir que mi vida se convirtiera en un espectáculo para los demás. Mientras intentaba procesar esa inquietante advertencia, vi a una amiga acercarse por el sendero. Su mirada era curiosa y sospechosa al mismo tiempo. Había algo en su forma de caminar y en la manera en que me sonrió que me decía que ya tenía sus propias teorías sobre lo que estaba ocurriendo en mi vida. Intenté mantener una expresión neutra mientras ella se acercaba. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con una voz amigable pero inquisitiva. «Bien, solo paseando un poco», respondí, intentando sonar despreocupada. «Te he visto menos últimamente, ¿todo bien en casa?». Su tono tenía un matiz de preocupación genuina. La pregunta quedó flotando entre nosotras como una nube oscura. Sabía que no podía compartir lo que realmente estaba sintiendo ni lo que estaba sucediendo entre el vecino y yo. La presión social me oprimía, sentí como las paredes comenzaban a cerrarse a mi alrededor. «Sí, solo un poco ocupada», dije evasivamente. Ella asintió pero su mirada no mostraba convencimiento. En ese momento comprendí cuán aislada me sentía realmente. Mi amiga parecía tener sus propias preocupaciones, pero yo sabía que había algo más profundo detrás de su interés por mí. Cuando nos despedimos y continué mi camino por el parque, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí nuevamente. La advertencia del mensaje resonaba en mi mente: la gente habla. Era cierto. Las miradas curiosas y los murmullos podían convertirse rápidamente en rumores dañinos si alguien descubría lo que estaba sucediendo entre el vecino y yo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala leyendo el periódico como si nada estuviera ocurriendo. Su presencia era un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Su rutina tranquila contrastaba drásticamente con el torbellino emocional en el cual me encontraba sumida. Me senté junto a él tratando de actuar natural, pero una parte de mí deseaba gritarle todo lo que sentía: la soledad abrumadora, la falta de conexión y el deseo insaciable por algo más. «¿Te gustaría cenar fuera esta noche?», preguntó sin mirar hacia arriba. Su propuesta era inesperada y reveladora. Quizás había notado algo extraño en mí o simplemente quería hacer un esfuerzo por reavivar nuestra relación monótona. Pero cada vez que pensaba en salir juntos, imágenes del vecino llenaban mi mente como sombras inquietantes. «No sé, tal vez otro día», respondí sin entusiasmo. La conversación se desvió hacia temas triviales mientras yo luchaba por mantenerme presente en ese momento sin dejarme arrastrar por mis pensamientos oscuros sobre el otro lado de mi vida, aquel donde las emociones eran intensas y liberadoras pero también peligrosas e inciertas. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del vecino danzaban ante mis ojos cerrados como si fueran recuerdos vívidos de algo prohibido pero innegablemente real.
La culpa se mezclaba con el deseo mientras intentaba encontrar sentido a todo esto. ¿Por qué había permitido que esta situación se desarrollara hasta este punto? El eco del mensaje anónimo continuaba resonando dentro de mí: ten cuidado. A medida que pasaban los días siguientes, cada encuentro casual con el vecino se volvía más complicado debido al creciente peso del secreto sobre mis hombros. Cada vez que cruzábamos miradas o intercambiábamos palabras llenas de significado oculto, sentía como una parte de mí se desmoronaba bajo la presión del miedo al descubrimiento. Una tarde decidí visitarlo sin previo aviso. Necesitaba hablar con él sobre cómo estábamos manejando esta situación tan delicada. Al llegar a su puerta, noté cómo latía mi corazón aceleradamente mientras esperaba su respuesta tras el timbre. Cuando finalmente abrió la puerta, sus ojos reflejaron sorpresa seguida rápidamente por una sonrisa cálida. Eso siempre había sido uno de sus encantos innegables para mí. Sin embargo, detrás de esa sonrisa también vi destellos de preocupación cuando le mencioné cómo me sentía cada vez más ansiosa por nuestra situación secreta. No deberíamos seguir así si esto te está afectando tanto, dijo él con voz suave pero firme. Necesitamos decidir qué queremos realmente antes de perderlo todo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sabía que tenía razón, pero temía enfrentar esa decisión final sobre qué camino tomaríamos ambos hacia adelante. Las emociones estaban tan entrelazadas ahora, separarlas parecía imposible sin causar dolor inevitablemente tanto para él como para mí misma. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones e implicaciones futuras, comenzó a llover suavemente afuera. Las gotas caían contra las ventanas creando un ambiente melancólico perfecto para nuestra conversación cargada de tensión emocional y decisiones difíciles por delante. En medio del intercambio profundo entre nosotros dos surgió otra verdad inquietante. Aunque deseábamos vernos libres del peso del secreto compartido, también existía un miedo palpable sobre cómo cambiarían nuestras vidas si tomáramos decisiones drásticas basadas solo en sentimientos momentáneos y confusos. Así fue como comprendí cuán cerca estaba nuestro mundo secreto del colapso total ante cualquier revelación inesperada o error humano. La mañana del festival llegó con un aire festivo que contrastaba con el torbellino de pensamientos en mi mente. La ciudad vibraba con música, risas y el aroma de las tapas recién hechas que se ofrecían en cada esquina. Sin embargo, para mí todo parecía un eco distante, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba a punto de arriesgar. Mi esposo, con una sonrisa renovada, había sugerido asistir juntos al evento. Podría ser una buena oportunidad para reconectar, dijo mientras ajustaba su corbata frente al espejo. Su entusiasmo me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo podría disfrutar del festival sabiendo que mi corazón estaba dividido entre él y mi vecino? La idea de pasar tiempo juntos me llenó de culpa y confusión. Mientras caminábamos por las calles empedradas adornadas con luces brillantes, la música folclórica resonaba en mis oídos. Ni siquiera sabía si quería estar allí. Mira esa caseta, tienen los mejores pescaitos fritos, comentó él, señalando hacia un lugar repleto de gente disfrutando de la fiesta. Asentí sin mucho interés, mis pensamientos vagaban hacia el vecino y las horas compartidas en su casa. Al llegar a la caseta, me senté en una mesa mientras él se dirigía a la barra por algo de beber. En esos momentos de soledad, el bullicio a mi alrededor se intensificó. La risa ajena resonaba como un eco burlón de mi propia insatisfacción. Observé cómo las parejas bailaban al compás del flamenco y cómo sus miradas se iluminaban con cada paso. Un grupo de amigos se acercó a nuestra mesa y comenzaron a charlar animadamente sobre los eventos del día. Entre risas y brindis, intenté mantener una fachada despreocupada. Sin embargo, la conversación giró hacia temas más profundos. Uno de ellos mencionó cómo las relaciones pueden perderse si no hay esfuerzo mutuo. Las palabras me atravesaron como dagas. ¿Y tú, cómo va tu matrimonio?, preguntó uno de ellos dirigiéndose a mí. Bien, respondí sin convicción. La palabra sonó vacía incluso para mí misma. Mientras hablábamos, sentí la vibración del teléfono en mi bolso. Era un mensaje del vecino: ¿nos vemos esta noche? El corazón me dio un vuelco al leerlo. La tentación era abrumadora, sus palabras eran como un canto seductor que prometía escapar del hastío que me rodeaba. La velada continuó entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi teléfono.
Cada vez que sonaba una notificación, sentía como si el mundo se detuviera por un instante, el deseo casi me consumía. Mi esposo regresó con 2 copas de vino tinto y brindamos por nuestra relación mientras yo pensaba en lo que podría estar haciendo en ese momento el vecino. La noche avanzó y decidí que necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos. Voy a dar una vuelta, le dije a mi esposo mientras él conversaba animadamente con nuestros amigos. Salí al exterior donde las luces del festival parpadeaban suavemente bajo el cielo estrellado. Caminé sin rumbo fijo hasta encontrarme frente a una pequeña plaza donde algunos jóvenes bailaban alrededor de una hoguera improvisada. El ambiente era cálido y acogedor, sin embargo, no podía evitar sentirme fuera de lugar. En ese instante recibí otra notificación, ¿dónde estás? Era él nuevamente. La decisión era inminente, debía elegir entre volver al bullicio o seguir adelante hacia lo desconocido. Caminé hacia casa sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. El camino familiar se convirtió en un laberinto donde mis pensamientos oscilaban entre la lealtad hacia mi esposo y el deseo ardiente por algo nuevo e inesperado. Al llegar a casa encontré todo en silencio, la oscuridad envolvía cada rincón como si ocultara secretos inconfesables. Me despojé del vestido festivo y me quedé sola con mis pensamientos mientras contemplaba mis decisiones pasadas. El mensaje seguía latiendo en mi mente: ¿nos vemos esta noche? No podía evitar pensar en cómo sería esa noche junto al vecino, risas compartidas sin la carga del deber familiar ni las expectativas sociales que pesaban sobre mí como una losa impenetrable. Finalmente tomé el teléfono y respondí sí. La confirmación salió casi instantáneamente sin pensar en las consecuencias que podrían derivarse de esta elección impulsiva. El encuentro fue breve pero intenso. Los momentos compartidos parecían condensar todos mis anhelos reprimidos durante años dentro del matrimonio monótono que había estado viviendo hasta ahora. En su compañía sentí una chispa vibrante, una conexión profunda que desbordaba cualquier expectativa previa. Sin embargo, esa misma noche recibí otra llamada inesperada. Era mi esposo preguntando dónde estaba y por qué no había regresado aún al festival. Su tono preocupante resonaba como un eco lejano mientras yo trataba de mantener la calma ante lo inevitable. Estoy cerca, respondí tratando de ocultar la verdad detrás de cada palabra pronunciada con esfuerzo. Mientras regresaba a casa sintiendo como cada paso era más pesado que el anterior, comprendí que había cruzado una línea invisible entre 2 mundos irreconciliables, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente y otro cargado de incertidumbre pero vibrante con posibilidades nuevas. Al abrir la puerta encontré a mi esposo sentado en la sala oscura esperando respuestas sobre mi tardanza. Su mirada reflejaba preocupación mezclada con algo más oscuro, sospecha o decepción quizás. Pero antes que pudiera formular alguna pregunta o reproche sonó nuevamente mi teléfono. Esta vez era un mensaje del vecino: necesitamos hablar. El peso del destino cayó sobre mí mientras enfrentaba la realidad ineludible. Mis decisiones habían comenzado a tener consecuencias tangibles que amenazaban no solo mi matrimonio sino también cualquier futuro posible junto al vecino. La tensión en el aire era palpable mientras mi esposo me miraba, su rostro una mezcla de preocupación y desconfianza. La oscuridad de la sala parecía intensificar la gravedad del momento. Mi mente giraba, buscando las palabras adecuadas para explicar mis largas ausencias y el mensaje que acababa de recibir. La necesidad de ser honesta chocaba con el deseo de proteger lo que aún quedaba de mi matrimonio. ¿Dónde has estado?, preguntó su voz grave resonando en la penumbra. No había forma de ocultar la verdad, pero tampoco quería desatar un torbellino que pudiera arrasar con todo. He estado dando un paseo, respondí, intentando sonar tranquila. Sin embargo, el sonido del teléfono interrumpió nuestra conversación. Era un mensaje del vecino: necesitamos hablar. La frase se repetía en mi mente como un eco inquietante. ¿Qué significaría eso? ¿Acaso había algo más que no sabía sobre él? Las preguntas se acumulaban a medida que la incertidumbre crecía. Mi esposo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí. ¿Quién es ese vecino? ¿Por qué necesitas hablar con él? Su tono era firme, y me di cuenta de que cada palabra podía llevarme a una verdad peligrosa. Es solo un amigo, dije rápidamente, sintiendo cómo las mentiras se apilaban entre nosotros. Mientras intentaba mantener la calma,
recordé los momentos compartidos con el vecino, las risas, las conversaciones profundas y ese instante fugaz donde nos besamos. Esa chispa innegable había encendido algo dentro de mí que creía extinto. Pero ahora esa misma chispa amenazaba con consumir todo lo que conocía. «¿Me estás ocultando algo?», insistió mi esposo, su voz elevándose ligeramente. En ese instante comprendí que no podría seguir viviendo en esta dualidad por mucho más tiempo. La necesidad de ser libre chocaba con la lealtad hacia él. Decidí responder al mensaje del vecino. «¿A qué hora?». La respuesta llegó rápidamente: «Esta noche». El corazón me latía con fuerza al pensar en lo que eso podría significar. La noche llegó y me encontré sola en casa mientras mi esposo salió a una reunión inesperada. Aproveché esa oportunidad para dirigirme a casa del vecino, sintiendo una mezcla de emoción y miedo por lo que podría suceder. Al llegar, noté las luces encendidas y el sonido suave de música proveniente del interior. Al abrir la puerta, él me recibió con una sonrisa cálida pero cargada de tensión. «Gracias por venir», dijo mientras cerraba la puerta tras de mí. El ambiente estaba impregnado de un aroma a café recién hecho y algo más intenso, una conexión palpable entre nosotros. «Quería hablar sobre lo que pasó», comenzó él, su mirada fija en mis ojos como si buscara respuestas en ellos. Sentí como mi corazón se aceleraba al recordar aquel beso robado. Nuestros labios se encontraron en un momento fugaz pero significativo. «Lo sé», respondí finalmente, tratando de mantenerme firme ante la vulnerabilidad que sentía creciendo dentro de mí. «Pero hay tanto en juego». Él asintió lentamente, comprendiendo mis palabras pero sin dejar de lado el deseo evidente entre nosotros. «No quiero complicar tu vida», dijo suavemente mientras se acercaba más a mí. En ese instante un ruido proveniente del exterior interrumpió nuestra conversación. Era el sonido familiar del timbre de su puerta seguido por voces desconocidas. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que podrían ser vecinos o incluso conocidos nuestros. «Debemos escondernos», susurré casi sin pensar mientras mis pensamientos corrían descontrolados hacia las posibles repercusiones si alguien nos viese juntos. El vecino miró hacia la puerta antes de tomar mi mano y guiarnos a un rincón oscuro del salón donde podríamos observar sin ser vistos. El silencio era abrumador mientras esperábamos a ver quién estaba al otro lado. Los murmullos se hicieron más claros, podía distinguir algunas palabras familiares entre ellos. «¿Has visto a ella últimamente?». Mi corazón se detuvo al escuchar eso. Sabían sobre mis ausencias y comenzaban a hacer conexiones peligrosas. Unos minutos después, los visitantes finalmente se marcharon dejando tras de sí una atmósfera tensa llena de preguntas no formuladas ni respuestas claras. Nos miramos fijamente, ambos éramos conscientes del riesgo creciente que corríamos al estar juntos. «Esto no puede seguir así», dije finalmente mientras trataba de calmarme ante la realidad cruda que enfrentábamos. «Entiendo», respondió él con sinceridad reflejada en su rostro serio. «Pero no puedo evitar sentir esto por ti». La confusión me envolvía, cada palabra resonaba como un eco dentro de mí mientras evaluaba si realmente quería seguir adelante con esta relación secreta o dar un paso atrás para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida actual. Las horas pasaron entre silencios incómodos y miradas cargadas hasta que decidí romper esa tensión palpable. «Tal vez deberíamos». Justo entonces sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era un mensaje inesperado: «Tienes que volver a casa ahora». Era mi esposo quien exigía respuestas directas sobre dónde estaba yo realmente. El pánico comenzó a aflorar mientras miré al vecino buscando alguna señal o ayuda para decidir qué camino tomar ahora mismo entre dos mundos opuestos e irreconciliables. «Debo irme», murmuré casi sin voz antes de darme cuenta del peso monumental detrás de esa decisión. Él asintió lentamente pero su expresión mostraba dolor, sabía lo difícil que era esto para ambos. Al salir apresuradamente por la puerta trasera para evitar ser vista por los posibles visitantes aún merodeando afuera, sentí una punzada aguda en el pecho ante la incertidumbre sobre lo que vendría después, no solo por mis decisiones sino también por los secretos revelados. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado pero sombrío, cada paso resonaba como un eco profundo dentro mío reflejando tanto anhelos como temores inminentes. Al llegar a casa, la puerta se cerró tras de mí con un golpe seco, como si el mundo exterior quedara sellado.
La atmósfera en la casa era densa, cargada de un silencio que podía cortarse con un cuchillo. Mi esposo estaba en el salón, sumido en su lectura, ajeno a la tormenta que azotaba mi interior. Su presencia me resultaba tanto un alivio como una carga. ¿Te gustaría salir este fin de semana? Podríamos ir a ese lugar que tanto te gusta, propuso sin levantar la vista del libro. La propuesta resonó en mi mente como un eco lejano. ¿Podría realmente reavivar algo que parecía apagado? Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La idea de una escapada romántica era tentadora, pero también aterradora. Recordé las risas compartidas y las noches de charlas profundas que una vez llenaron nuestro hogar. Pero ahora, todo eso parecía tan distante. La imagen del vecino apareció en mi mente, su sonrisa, su mirada intensa, el recuerdo de aquel encuentro en la ducha me hizo temblar. Claro, respondí finalmente tratando de sonar entusiasta. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de allí, atrapados entre dos mundos que no dejaban de chocar. Al día siguiente decidí dar un paseo por el parque cercano para despejarme. Las flores comenzaban a florecer y el aire estaba impregnado del aroma a azahar típico de Sevilla. Mientras caminaba entre los árboles, una parte de mí anhelaba la tranquilidad del entorno, otra parte luchaba con el peso de mis decisiones. De repente lo vi. El vecino estaba sentado en un banco, mirando al horizonte con una expresión pensativa. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. Era imposible no sentir esa conexión que había crecido entre nosotros, a pesar del caos que había creado en mi vida. Hola, dije al acercarme tratando de mantener la voz firme. Hola, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro y me hizo sentir como si estuviéramos solos en el mundo. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre trivialidades, el clima, los planes para el fin de semana. Sin embargo, cada palabra parecía cargada de significados ocultos y emociones reprimidas. ¿Cómo va todo?, preguntó él al notar mi mirada ausente. Bien, creo, respondí evasivamente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que realmente sentía. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron con intensidad, había algo no resuelto entre nosotros. ¿Y tú?, le devolví la pregunta sin poder evitarlo. Un poco perdido, admitió él con sinceridad. A veces siento que hay algo más aquí. El aire se volvió denso y pesado ante esa declaración. La tensión era palpable, ambos sabíamos lo que significaban esas palabras pero no nos atrevíamos a cruzar esa línea nuevamente. Justo cuando pensaba en cómo podría ser nuestra vida si tomáramos otro camino juntos, un grupo de niños pasó corriendo cerca nuestro y rompió el hechizo momentáneo. Me levanté abruptamente del banco como si me hubiera quemado al tocarlo. No puedo seguir así, murmuré mientras me alejaba rápidamente hacia la salida del parque. La confusión reinaba en mi mente, las imágenes del vecino se mezclaban con los recuerdos felices junto a mi esposo. Esa noche cené en silencio con mi esposo, cada bocado se sentía como una traición hacia lo que había empezado a construir con el vecino. A medida que avanzaba la cena, sus intentos por hablar sobre planes futuros se desvanecían ante mis pensamientos errantes. La idea de perderlo todo por algo incierto me aterrorizaba, sin embargo, también lo hacía la perspectiva de seguir viviendo esta vida vacía e insatisfactoria. Al terminar la cena, decidí salir al balcón para respirar aire fresco y reflexionar sobre lo sucedido. El cielo estrellado brillaba sobre mí mientras buscaba respuestas entre las estrellas dispersas. En ese momento crucial entre mis deseos y responsabilidades familiares, sonó el timbre de la puerta, un sonido inesperado que resonó fuerte y claro dentro mío. Al abrirla con cautela, encontré al vecino esperándome frente a ella con una expresión seria y decidida en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras entraba sin ser invitado, dejando atrás cualquier formalidad o pudor. El corazón comenzó a latir desbocado, sabía que este encuentro podía cambiarlo todo nuevamente. Antes incluso de poder formular una respuesta adecuada o pensar siquiera qué decirle o cómo reaccionar ante su presencia tan cercana y repentina, él continuó hablando: no puedo seguir así. Las palabras flotaron entre nosotros como una amenaza latente, cada sílaba traía consigo un peso abrumador lleno de posibilidades inexploradas pero también peligrosas consecuencias para ambos.
Un instante después sonó nuevamente el teléfono móvil sobre la mesa del salón. Era mi esposo llamando desde su trabajo para preguntar por mí. Y ahí estaba yo, atrapada entre dos mundos irreconciliables donde cada decisión podría llevarme hacia caminos inesperados e irrevocables. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás, las decisiones estaban tomadas y las consecuencias ya estaban acechando desde las sombras.